¿Quién quiere comenzar? So who's going to be first? Hi, welcome to Mexico. Bueno, la primera pregunta sería, ¿de dónde nace este amor o este fanatismo que él tiene por el cine para ahora dedicarse al cine de lleno? Well, not just of movies, but of like a quite particular kind of film. And it was, I guess, the interest developed from being a teenager obsessed with the Velvet Underground and Andy Warhol, and reading about Warhol's films, which were not available at the time, and imagining what the films might look like, and then reading books about the history of avant-garde cinema, and not being able to see the films because I was a teenager in a small town in the north of England. And, do you want to translate partially? Okay. Bueno, My life story. primero que nada, no es en realidad un interés en el cine en general, sino más bien en cierto tipo de películas en particular. Y yo creo que mi interés se dio de haber tenido una adolescencia y en la que me tuve que desempeñar en un mundo oscuro, en un mundo bajo, en un mundo difícil, tener que imaginarme cómo serían las cosas y, por ejemplo, saber que existían películas pero no tener acceso a ellas porque por las circunstancias en las que yo me encontraba. Yo nací y crecí en un pueblo muy chiquito del norte de Inglaterra. And then by the time I was, I don't know, 17, 18 years old, I had a chance to see some of these avant-garde films that I read about. And I would go to London, often to see concerts, and also go to the Filmmakers Co-op or a great cinema called the Scala, and see films by Kenneth Anger and Jack Smith and Maya Deren and people like this. And that's how my interest developed. And some years later, in 1997, it was still difficult to see this kind of films, or I would go to see avant-garde films in London and there'd be me and the organizer and 4 other people in the audience, and it was quite depressing. And so I decided to start organizing screenings, partially as a way to see more films myself, and also to try and grow an audience for this kind of film. And so since 1997, that's what I've been doing as a kind of parallel life to my other musical career. Entonces, como a los 17 o 18 años empecé a ver estas películas, me iba yo a Londres a poder ver este tipo de películas, estos conciertos. Tuve tres personas que me influyeron muchísimo. Kenneth Anger, who I think his films have been shown here. Jack Smith, Maya Deren, Stan Brakhage, Jonas Mekas, all these people. Son los nombres de las personas que tuvieron influencia en su desarrollo. Y en 1997 ya empezó a ser muy complicado lograr ver este tipo de películas. Me iba a Londres, llegaba a un cine o al lugar donde estaba la película presentándose y casi siempre éramos el organizador, yo y si acaso 3 o 4 personas más. Yo creo que esta fue la razón por la que decidí entrar de lleno a hacer la producción yo. Número 1, para yo poder ser el que viera las películas, y número 2, para ir desarrollando poco a poco un público que les gustara y que asistiera. Hello, Mark. Oh, hello. I would like to know, it seems like this film is a kind of intimate film, because you are talking about the origins of Pope. Why is this interest in talking about a very intimate perspective of the group? Because I think that could be not the same enjoyable for the fans and for the not fans of Paul. And congratulations with it, because a great film. Well, I guess I mean, we do talk about that kind of thing, but it's not, the film is not really a documentary about the history of the band. That would have been pretty boring, and probably we wouldn't have been very interested in doing that kind of film. But I guess
if I think the film wouldn't have been made any time before last year or 2 years ago, whenever it was filmed. I don't even remember now. 2012 was the concert, because I guess after the band stopped being active in 2000, then we all just had to go away and have our own lives for a while. And then when we got back together 2011 and 12 and played those concerts, there was no pressure. We'd all grown up. We could get along with each other much better. And so then we all kind of had a much warmer memory or relationship with the band and what it meant to us and what it meant to other people. Pues no solamente hablamos de eso, porque en realidad en la película no se habla de la historia de la banda para nada. Yo creo que sería aburridísimo si lo hiciéramos así. Si lo hubiéramos hecho, no sé, 2 años, no recuerdo bien cuándo fue que hicimos la película, pero el concierto fue en el 2011. La banda dejó de funcionar como tal en el 2000 y cada quien agarró por su lado y empezó su propia vida. Fue en el 2011 cuando nos juntamos para organizarnos para este concierto y fue algo maravilloso porque estábamos sin presión alguna, nos llevábamos mejor todos, ya estábamos más maduros, no había ninguna relación de conflicto, todos estábamos calmados y pudimos ofrecerle al público lo que el público realmente esperaba. Hi, Mark. Hello? Well, the documentary seems more like a story about Sheffield and the people in Sheffield. And I wanted to ask you about what is your relationship with the band right now after the documentary and the reunion, and if we will ever hear a new album from home. Really? Didn't take long to get to that question. No te tardaste en preguntar eso. We have a very friendly relationship, but it's not like we hang out with each other all the time. We've all got quite different lives and different interests. I guess around the time of the film being released, we saw each other quite often, and that was nice. But there's not been any discussion about doing any other concerts or records or anything. I don't think anyone particularly wants to do that. Maybe concerts at some point, but I don't think it's going to happen anytime soon. Pues en realidad no es que seamos los grandes amigos ahora, si no salimos para nada, cada quien siguió su vida, tenemos distintos tipos de vida, tenemos distintos tipos de intereses. Cuando la película salió, pues nos vimos con cierta frecuencia por lo mismo de la película, pero en realidad no creo en el futuro cercano ni que vaya a haber conciertos, ni que vaya a haber grabaciones de discos. No creo que nadie quiera que eso sea lo que suceda tampoco. Y no sé, tal vez pudiera en algún momento considerarse la posibilidad de volver a hacer un concierto, pero no creo que en el futuro cercano. It sounds much more final when you say it than when I say it. Dice que lo digo con más determinación yo que él. We never plan very far ahead. It's really the way things happen in this band. It's kind of always the way it happened. I've not picked up a guitar since our last concert in 2012. And when I got to the hotel, I arrived in Mexico City last night, drove here, got here at 2:30 or 3 a.m. this morning. And in the hotel room, there was a guitar above the bed, hanging on the wall. And I had to take it off the wall in order to be able to go to sleep. La verdad es que en realidad la estamos planeando mucho a futuro. Hace muchísimos años que ni siquiera toco la guitarra, creo que fue en el 2012 la última vez. De hecho, como anécdota, ayer que venía yo del Distrito Federal en la noche, llegué al hotel aquí a Guanajuato a las 2:30 de la mañana y justo encima de mi cama había una guitarra colgada de la pared, de adorno. Tuve que quitarla porque de otra manera no hubiera podido conciliar el sueño. I've moved to another room now. Hola, buenas How are tardes. you? Oh, hi. Voy a hacer mi pregunta en español. Oye, ¿cómo defines el cine experimental? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre, o sea, tú como fan y como curador de este tipo de cine, ¿cuáles son las características principales desde tu punto de vista? I don't really have a definition. Most of the filmmakers that are characterized as those kind of filmmakers resist definitions and words like experimental
especially is a bit of an offensive word. Avant-garde, I don't know, they call them artist film and video in England now. And I guess, I don't know, it's a bit of a particular situation where, and Markopolis is an extreme example of this, where one person makes the film by themselves, there's no crew, there's no funding, there's no possibility of earning money in particular. And it's about one person having a vision and being able to follow that through. En realidad no existe una definición, no creo que haya algo que nos caracterice en este tipo de películas. Definitivamente nos resistimos a cierto tipo de términos que se utilizan, odiamos que digan experimental, odiamos que digan de vanguardia. En realidad es una situación un poco difícil y siempre con ejemplos muy extremos. Es que lo que hacemos es como hacer una película una sola persona solo, sin gente, sin personal, sin actores, sin dinero, sin posibilidades de obtener fondos. Simplemente es una sola persona con su visión tratando de llevarla adelante. And this kind of filmmaking is basically as old as the history of cinema, of when the material of film was first invented. But then, particularly in America after World War II, there was a particular lineage started with people like Maya Dere and Stan Brakhage. The other names I mentioned before, it was called New American Cinema. And this kind of continued through the 70s and 80s, and still now there are filmmakers making work in that kind of tradition, which is the kind of thing that I'm interested in. En realidad, este tipo de cinematografía existe desde que existe el cine. Es en realidad muy viejo. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó esta línea con todas las personas que mencioné hace un momento y lo que se conoce como el nuevo cine americano. Y de ahí pasamos a los 70 y a los 80 con lo que llegamos al cine reformado que le llaman. La verdad, esto es lo que a mí más me gusta y lo que más disfruto. Gracias. Here, Hi. the film focuses on as they already told on your hometown. I was wondering why was it so important for you guys to focus on that place that I guess is the place where you grew up and obviously made you who you are. But why did you decide to wait so long until you went back to do the film? Well, I guess there are several things here. I mean, the film it's Florian Habig's film. It's not, we didn't commission it, we didn't ask him to make the film. We just kind of passively went along with it. And it was, I think the band is quite closely identified with the city of Sheffield, and it definitely wouldn't be the same band if it had come from another place. And so I guess for Florian, basically as a fan of the group, it was really important for him to go back there. And he went on his own and started to look around, and he's just the kind of person who just will go up to people on the street and talk to people, as you can see from some of the interviews from the film. And so that was really his idea. It was what he wanted to do, and it's, you know, it's nice for us to take some of the attention away from us as well, not just for it to be about glorifying our image. En realidad hay varias cosas por las que sucedió así. No es necesariamente que se haya comisionado que se hiciera en ese lugar, ni que alguien nos hubiera ofrecido. Como que surgió pasivamente que se hiciera ahí. La banda se identifica muchísimo con ese lugar. No hubiera sido lo mismo si lo hubiéramos hecho en otro lado. Para Florian es definitivamente, como fundador, un lugar muy importante. A él le interesó ir, fue, conoció el lugar, conoció a la gente, caminó por sus calles, y de hecho en algunas de las tomas de la película se puede ver y se puede percibir que esto se hizo. De hecho fue la idea de él, solamente él lo decidió, y yo creo que a nosotros nos convino porque de esa manera se reparte un poquito la atención, ya no están todos arriba de nosotros y se dedican un poco también a él.
Aquí arriba. If I don't answer any of your questions, because I tend to rumble, then you can come back. Si no respondo a la pregunta porque generalmente divago un poco, vuélvamela a hacer, por favor. Ahorita. Hi. Si tuvieras todos los recursos económicos posibles para hacer la película que deseas hacer, ¿de qué sería esta película? ¿Qué características tuviera? Si tuvieras la libertad creativa y económica para hacerla completamente, ¿cuál sería? Esa sería mi primera pregunta. Y una segunda, si Paul jamás volviera a tocar, ¿cuál canción de Paul recordarías para ti para siempre? Well, I guess the first question I can't really answer because I don't make films, and I never had the. I mean, it's like with music. I think there's enough music, there's enough films in the world. Don't bother making any unless you really need to do it, or if you've really got something original and important to say about the human condition. So I don't know how to answer that. I mean, you don't need all the resources. You just need a camera and a roll of film, and some kind of vision. So that's a useless answer to the first question. Le voy a decir lo que dijo al final para que se entienda. La respuesta que doy a su primera pregunta es una respuesta totalmente inútil porque, primero que nada, yo no hago películas. Y lo mismo que sucede con la música. Yo creo que ya hay suficiente música y suficiente películas en el mundo. Ya no hay que hacer más, a menos que estemos totalmente convencidos de que lo que vamos a decir o lo que vamos a mostrar es importante, es original y que realmente le sirve a la comunidad, al ser humano. Yo creo que no se necesitan grandes recursos, lo único que necesitas es una cámara y una película y, por supuesto, la visión. And then the question about pop songs. The song that got me interested in pop, I guess at the beginning when I was 15 years old, as a little girl with blue eyes. I still think that's a pretty amazing record. And what's the girl with blue eyes? In terms of concerts, the song I most enjoyed playing, particularly on the tours we did the last couple of years, was Bad Cover Version. It's really fun to play. I think it's a really great song, but Jarvis doesn't like it very much. He has trouble singing it, and so we didn't play very often. Yo creo que de las canciones de Paul la que más me gusta, que de hecho fue lo que me atrajo el interés hacia él cuando yo tenía 15 años, es la canción titulada La pequeña niña de los ojos azules, The Little Girl with Blue Eyes, y yo creo que aún es la que me sigue gustando. No necesariamente esta es la favorita de ellos, porque por ejemplo no le gusta cantarla, le cuesta mucho trabajo cantarla y casi siempre la evita. Aquí en medio. Hola, son dos preguntas. La primera es muy rápida, es el hecho de saber cómo fue la relación con el director, qué tanta creatividad le dieron y decisiones. Y la segunda me gustaría saber... Y la segunda pregunta sería, ¿de qué tanto sirve una preparación musical como él la tuvo para entender hacer cine? Pongo un ejemplo, en México se han utilizado muchos actores como actores, muchos músicos como actores o como actores de doblaje. Sorry, go on, finish your question and then she'll do the whole thing. ¿En México se han utilizado muchos actores? Muchos músicos como actores o como actores de doblaje. Y lo que los músicos dicen es que les ayuda mucho su pasado musical, su preparación, porque entienden, hacen la comparación entre las notas para la manera de entonación de los diálogos, para llegar a las marcas, se encuentra esa dualidad. ¿Qué piensas de eso?
hace lo mismo. I don't think I have an answer to that question. I'm sorry. It's like two parallel parts of life. No creo que tenga respuesta a esa pregunta porque creo que son como dos ciclos paralelos de una misma vida. And to the first question, your Relationship with Florian. I don't know him very well. No lo conozco muy bien. He came. I think Jarvis had met him earlier, but then he came to a concert we did in Paris, which was, I don't know when, the middle of 2012 possibly. You'd have to check on PubWiki. It's a great source of information. And so most of the band met him then, and then he came and filmed the concert in Sheffield in December 2012. And so then we kind of got more of an idea of his particular personality. He's a really nice guy, and it's super friendly. And then I postponed doing an interview because I was really skeptical about the film and wasn't sure what kind of film it would be, and I was worried that maybe it would be. I was worried that they might be like making fun of the funny northern people in England. And so it wasn't until I saw a rough cut of the film that I was suddenly made myself available to do an interview. And we talked for a long time, and it, you know, as always happens, just a few lines get used. But it was nice. He's very open. It's not like he's not like a professional interviewer. He just might just say a random word and then just sit and grin until you respond to what he said. Pues en realidad es una persona con la que aprendí, no lo conozco muy bien, pero aprendí a llevarme bien. Lo conocí en el primer concierto en París en el 2012, creo que fue al mediados del 2012, lo pueden checar en Publicly, que es una excelente fuente de información. Y el concierto en Sheffield se filmó en diciembre del 2012. Ahí fue donde empezamos a tener la idea más o menos, empezamos como que medio a platicar, muy amistoso y todo. Tuvimos una entrevista, pero yo la pospuse porque no estaba listo para entrevistarme con él, no estaba seguro si yo quería hacer la película. Tenía un poco de temor que esta película se pudiera interpretar como una burla de los de los habitantes del norte en Inglaterra. Y en realidad fue hasta que me mostraron una especie como de tráiler, como de corto de la película, que dije que sí aceptaba hacerlo. Y me entrevisté con él, hablamos mucho, pero al mismo tiempo yo hablé muy poco porque él es más elocuente. Él hablaba y después ya nada más tenía yo que responder lo que él esperaba que respondiera. And at some point between him having the fantasy that he would make the film and us agreeing to do it with him, he'd sent us his previous film, which is called Love Story, and we all individually watched it and quite liked it. And he's one of the main characters in the film, and so if you see that film, you get a good idea of what Florian's like. De hecho, para conocerlo un poco, también aprendimos lo que los admiradores pensaban de él. Él nos mandó una película, Love Story se llama, la vimos y ahí aprendimos mucho sobre él, porque de hecho él es uno de los personajes principales en la película. No sé si tengan la posibilidad de verla, pero se los recomiendo porque podrán conocerlo muy bien en esa película. Ok, última pregunta, por favor. Oh, let's go quickly. Okay, well, given your film tendencies, would you have done something different in Florian's film? Pardon? Would I have done something different? I wouldn't have done it. No lo hubiera hecho así. I don't know. I mean, there's a slight regret about the film in that he'd never filmed a concert before, and he didn't work with like a crew that films that kind of situation. So the concert footage maybe isn't as good as it could have been, and so we don't have a really great. There isn't one definitive record of what that tour was like for the band, which is a bit unfortunate. En realidad nos queda como un poquito de arrepentimiento, como que no se logró el concepto, como que en realidad nunca se trabajó con el elenco, en realidad no fue tan bueno como lo esperábamos, pero también siento que hay ciertas cosas que se registraron como si las tuviera la banda que no necesariamente fueron así.
Is that it? Ok, muchas gracias. Okay.